Mi nombre es Pascal Ormani. Para ahorrar tiempo, les ahorraré la agonía de leer toda la historia de mi vida y mantendré los detalles de quién soy de forma concisa. Tengo 25 años, cabello rubio corto y ojos verdes. Voy al gimnasio regularmente para asegurarme de que mi peso no se salga demasiado de control, ya que trabajo como guardia de seguridad nocturno en un restaurante local. Estoy soltero y paso la mayor parte de mis días trabajando, durmiendo, leyendo y viendo Netflix. No pasa mucho en la vida de Wes. Bueno, eso fue hasta hace poco. Encontré un diario viejo mientras trabajaba tarde en la bodega Luna Rosa la otra noche. Para aquellos que no lo saben, Luna Rosa está ubicada en Stillwater, Minnesota. Para que las cosas tengan un poco más de sentido, necesito ponerlos al tanto de la historia de la ciudad. No soy un aficionado a la historia en absoluto, así que algunos detalles pueden ser ligeramente imprecisos, y me disculpo por ello. Stillwater fue construida en una gran ladera en 1837, con una pequeña parte del centro de la ciudad edificada en un acantilado de arenisca que albergaba una red de túneles hechos por el hombre, que datan de antes del siglo XIX. La compañía cervecera Joseph Wolf compró el sistema de cuevas en 1896, utilizando los túneles y los manantiales naturales que había en ellos para almacenar y elaborar su cerveza distintiva. En 1899, 3 trabajadores de la cervecería tropezaron con una sección no cartografiada de la cueva. 2 de los trabajadores quedaron enterrados vivos en un derrumbe minutos después del descubrimiento. El único que sobrevivió sufrió heridas leves. Sin embargo, unos meses más tarde fue ingresado en la sala psiquiátrica de un hospital después de entrar en un discurso interminable sobre un demonio que acechaba en las profundidades de la cueva. Desapareció un par de semanas después. Finalmente, la cueva pasó a ser propiedad de la bodega Luna Rosa y, con los informes de que la cueva estaba embrujada, se convirtió en un sitio popular para los visitantes. Eso me lleva de vuelta a mi trabajo como guardia de seguridad en la bodega. Básicamente, patrullo la cueva después del horario de cierre, asegurándome de que nadie se adentre para pasar la noche o robar antigüedades. Había estado vigilando la cueva durante 2 años sin un solo incidente paranormal. Eso fue hasta ayer, sin embargo, cuando encontré el diario. Eran alrededor de las 11 de la noche y me estaba abriendo paso por el viejo derrumbe a la vista cuando capté un movimiento por el rabillo del ojo. Observé cómo algunas piedrecitas sueltas y tierra caían de las rocas más grandes al suelo. Acercándome para investigar, noté el diario medio enterrado. Lo quité con la mayor cautela posible, e inmediatamente después de recuperarlo, un ruido débil vino del otro lado de los escombros. Me incliné para escuchar, y oí el tenue sonido de algo raspando contra las rocas. «¿Hola?», susurré. El ruido de raspado cesó abruptamente, y después de rastrear el área con mi linterna, lo descarté como ecos de un ratón o algún otro roedor que pudiera haber estado deambulando por la cueva. Regresé a la sala de seguridad y comencé a enviarle un mensaje de texto a mi supervisora sobre el libro enterrado que había encontrado. Me detuve, justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, decidiendo que sería inútil contactarla tan tarde, y por no mencionar que, lo más probable, intentaría atribuirse el mérito de mi hallazgo. Así que, poco dispuesto a separarme de mi descubrimiento, me llevé el libro antiguo a casa a escondidas para leer su contenido. Al principio no podía creerlo, pero después de leer algunas de las entradas del diario, pude identificar a quién había pertenecido. Héctor, el trabajador de la cervecería que había sobrevivido al derrumbe. Me quedé despierto hasta tarde esa noche leyendo, y no mentiría si dijera que no estaba terriblemente aburrido y un poco decepcionado. Había pasado horas leyendo sobre la vida cotidiana de un tipo. Aparte de su antigüedad, no había nada remotamente interesante en el diario, pero mientras empezaba a dormitar, me convencí de conservar el libro, al menos hasta que terminara de leerlo. Llegué temprano al trabajo la noche siguiente. Carlos, vigilando el turno antes que yo, me saludó apresuradamente y se dirigió rápidamente a su casillero. Tenía más prisa de lo habitual. Cuando le pregunté al respecto, dudó antes de responder. No puedo creer que esté admitiendo esto, pero estoy empezando a pensar que este lugar está realmente embrujado, dijo.
Estás bromeando, ¿verdad? Me burlé de él. Creía que no creías en esa basura. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Su rostro palideció mientras parecía buscar las palabras adecuadas. Empezó justo después de que cerré por la noche. Vi algo moverse en una de las cámaras y juraría que era una persona. Fui a investigar y no encontré nada. Durante las siguientes 2 rondas, justo antes de que llegaras, seguía teniendo la sensación de que me estaban observando y juro que oía a alguien susurrar mi nombre. Por favor, dime que ves la ironía en eso, bromeé. En primer lugar, hay cámaras por todo este lugar, así que técnicamente, te estaban observando todo el tiempo. Y en segundo lugar, el susurro que oíste probablemente fue solo una brisa que entró en la cueva. Se sabe que a veces suenan muchísimo como voces. Solo digo. Bien, hombre, ya que vas a ser un imbécil al respecto, supongo que tendrás que verlo por ti mismo. Buenas noches, juez. Me saludó con la mano y salió disparado de la sala de seguridad. Mi primer recorrido por el lugar transcurrió sin incidentes, y después de darle un buen repaso a todas las grabaciones de seguridad, decidí leer más del diario para pasar el tiempo entre rondas. Continuó de la misma manera que lo había dejado, con él escribiendo sobre sus días de trabajo, su familia y sus compañeros, y así sucesivamente. Pero al final de su entrada del 13 de junio de 1899, 3 días antes del derrumbe, las cosas finalmente se pusieron interesantes. Mencionó que él y sus 2 compañeros habían oído rasguños provenientes de detrás de una de las paredes de la caverna, pensando que alguien podría haberse perdido o metido en problemas. Se lo comunicaron a su supervisor, quien repasó el plano de la cueva con ellos. Después de una breve búsqueda y de repasar algunos posibles escenarios de lo que podría haber sido el ruido, todos llegaron a la misma conclusión que yo. Simplemente estaban oyendo roedores raspando contra la cueva. Levanté la vista brevemente para revisar los monitores de seguridad, y luego hice una doble comprobación antes de salir disparado de mi silla para ver una de las grabaciones más de cerca. La cámara apuntaba a la entrada de un túnel más grande que era apodado Callejón de los Barcos. Lo llamamos así porque a mitad del túnel hay un bote de remos antiguo en exhibición de cuando las cuevas se inundaron hace muchos años. Un escalofrío frío recorrió lentamente mi cuerpo una vez que registré lo que acababa de ver. Algo o alguien estaba en ese túnel y lo había visto justo antes de que desapareciera completamente bajo el bote. Puse el registro de seguridad y dejé la grabación de voz, haciendo todo lo posible por mantener la calma mientras hablaba. Soy Weske German, ID 99009. La fecha es lunes, 14 de enero de 2016 y la hora es 11:23 de la noche. Estoy documentando un posible allanamiento en el Callejón de los Barcos y me dirijo a investigar. Durante el día, los túneles están iluminados como el 4 de julio, con bombillas y tiras de luz en cada rincón, para que los clientes nunca se sientan demasiado claustrofóbicos o tropiecen en el suelo irregular. Por la noche, sin embargo, es una historia completamente diferente. Para ahorrar dinero, solo las tiras del suelo se dejan encendidas y en la configuración más tenue posible. Esto nos obliga a los guardias del turno de noche a depender de nuestras linternas o de nuestra vista. Preparé mi linterna y mi taser, los apunté al bote boca abajo y me mantuve a unos 15 pies de distancia. Ordené al intruso que saliera varias veces, y cada vez me respondió el silbido del viento que pasaba junto a mí. Con cautela, me acerqué al pequeño barco y, después de respirar hondo, me dejé caer al suelo para mirar por debajo. Idiota, me dije a mí mismo, mientras leía una nota de Carlos pegada en la parte inferior del bote. Te tengo, nos vemos mañana en el trabajo. Por si Carlos se había quedado para asustarme, tomé precauciones adicionales mientras continuaba mis rondas. Acababa de llegar a la mitad de mi recorrido, cerca del punto de observación de la cueva, cuando escuché el fuerte estruendo de rocas cayendo al suelo detrás de mí. Salté sorprendido, alumbrando con mi linterna justo a tiempo para ver una roca del tamaño de una pelota de playa caer al suelo. Se desprendió de un agujero de tamaño considerable donde antes estaba encajada. Me quedé boquiabierto ante la abertura durante unos minutos, permitiendo que la nube de tierra y polvo se disipara antes de observar las rocas circundantes en busca de cualquier daño estructural.
Para cuando establecí que era seguro, no pude contener mi curiosidad y me asomé al estrecho agujero. Se extendía unos pocos pies, ensanchándose a medida que avanzaba, antes de abrirse a una cámara más grande. Un momento después, estaba gateando por la entrada del túnel y de pie al borde de la gran caverna. Lo que vi fue impresionante. Estalagmitas salpicaban toda la cámara y un brillo oscuro resplandecía mientras el haz de mi luz se reflejaba en la condensación que las cubría. Me abrí paso hasta el centro de la sala y, después de rodear un par de pilares, un pequeño estanque entró en mi limitado campo de visión. Después de examinar el suelo de la caverna, deduje inmediatamente que debía haber sido un remanente de cuando las cuevas se inundaron. Al principio no las vi, pero mientras observaba el pequeño estanque, noté pequeñas escamas dispersas en pequeños montones alrededor de sus bordes. Me acerqué con cuidado a la diminuta poza, haciendo todo lo posible por evitar patear cualquier escama o sedimento suelto y perturbar su apariencia similar a un espejo. A diferencia de las cámaras normales, esta carecía del desorden habitual de sonidos producido por las gotas de agua que caían y las brisas errantes que se abrían paso a través de los orificios ocultos de la cueva. Estaba completamente sellada del mundo exterior y el silencio que producía era increíblemente pacífico. El hecho de que estaba parado en la tumba de 2 hombres muertos nunca se me había ocurrido hasta ahora. Supongo que estaba demasiado absorto en el momento para darme cuenta entonces. Incluso ahora, imaginar la quietud irreal de ese estanque me produce una calma que nunca supo que existía. Después de lo que parecieron horas, me aparté a regañadientes del estanque para irme y me topé directamente con una de las estalagmitas. Juré en voz alta de sorpresa al ver cómo se partía bajo mi peso, llevándose la mitad superior de la estructura conmigo mientras caía al suelo. Me preparé, esperando que me quitaran el aliento, pero para mi asombro, el trozo que aún aferraba prácticamente se desintegró contra mi cuerpo al amortiguar mi caída. Rápidamente me puse de pie y me encontré con un olor terrible. Tan repugnante que es difícil de describir con palabras. Si intentara describirlo, diría que olía a una mezcla de leche agria, caucho quemado y cenizas de cigarrillo. Ni que decir tiene que vomité tan pronto como ese hedor golpeó mis fosas nasales. Rápidamente me cubrí la nariz y la boca con mi camisa para disimular el olor mientras iba a investigar la fuente. Si eres aprensivo, te sugiero que omitas esta parte porque no puedo endulzar lo que vi. El olor, como supongo que habrán adivinado, provenía de la parte de la estalagmita que aún seguía en pie. Alumbré con mi linterna la estructura, ahora a la altura de la rodilla, haciendo todo lo posible por mantener la distancia mientras estudiaba lo que quedaba de ella. La base no era gruesa y redonda como una estalagmita normal. Esta tenía una base bípeda que se fusionaba gradualmente en un solo cuerpo. Y tampoco era la única. Después de escanear el resto de la habitación, quedó claro que todas compartían la misma forma poco ortodoxa, y tan pronto como examiné por completo una que estaba intacta, no tardé mucho en reconocer su forma tan familiar. Mi respiración se volvió forzada mientras observaba los restos de la estructura rota, esperando refutar los pensamientos que corrían desenfrenados por mi mente. El interior estaba cubierto de un residuo similar al óxido y al principio parecía hueco. Me incliné para ver mejor y noté que toda la base estaba llena de una especie de líquido grumoso y fangoso. Usando un bolígrafo, volteé y raspé parte del líquido de uno de los grumos más grandes. Dejé escapar lo que comenzó como un suave gemido, y una vez que procesé por completo lo que tenía delante, se convirtió instantáneamente en un grito ensordecedor. Las estructuras no eran estalagmitas. Eran personas siendo usadas como una especie de caparazón para preservar sus órganos y cubiertas de Dios sabe qué. Salí disparado de esa habitación y prácticamente me zambullí en el pequeño túnel, arañando desesperadamente la tierra suelta mientras me arrastraba por la estrecha salida. Tropecé con el pequeño montón de escombros en la entrada del túnel y, después de ponerme de pie cojeando, corrí hacia la oficina de seguridad. Había llegado al tramo final y estaba a mitad de camino de la pasarela elevada cuando oí una serie de ligeros golpes metálicos que venían de detrás de mí. Me di la vuelta para iluminar la pasarela con rejas antes de escanear el resto de la pequeña cámara.
Contuve la respiración e intenté escuchar más allá del ruido blanco de mi corazón palpitando y las gotas de agua salpicando. De repente, mi linterna parpadeó unas cuantas veces y luego se apagó. Me han pasado cosas similares en el pasado. A mitad de mi rutina, mi luz se apaga de repente. Simplemente sigo las tiras de luz de vuelta a la oficina, la reemplazo y luego termino donde lo dejé. No es gran cosa, pero después de mi sombría experiencia en la caverna, me siento culpable por haberle restado importancia a mi compañero Carlos. Por primera vez en mi vida, tuve miedo a la oscuridad, porque en ese momento supe que no estaba solo y que algo me estaba observando. Di un paso hacia atrás y oí el ruido de nuevo mientras resonaba en las paredes de la caverna. Era como escuchar a alguien golpear sus uñas en una lata de refresco. Cuando me giré para huir, una voz de mujer me llamó desde atrás en un suave susurro y me detuvo en seco. «Por favor, quédate, Wes», rogó mientras mi linterna comenzaba a parpadear de nuevo. Me di la vuelta y apunté en la dirección de la voz, esperando encontrar su origen a través de los parpadeos de mi luz. «No me dejes solo». La voz me suplicó mientras 5 dedos pálidos y esbeltos emergían de los agujeros en la rejilla metálica del suelo, blandiendo largas garras en forma de daga que eran más negras que la obsidiana. Chocaron contra la rejilla mientras cada dedo se cerraba a su alrededor. Corrí tan rápido como pude. Tropecé 1 o 2 veces mientras me abría paso a tientas en la oscuridad. Una vez que llegué a la puerta de la sala de guardias, hubo una serie de fuertes chirridos metálicos, seguidos por el estruendoso golpe de algo aterrizando en la pasarela. Me detuve frente a la puerta para contemplar si debía intentar echar un vistazo a la cosa que me perseguía o no, e inmediatamente decidí que no. Abrí la puerta de golpe y casi caigo por el umbral, antes de cerrarla de un portazo y echarle el pestillo. Empecé a marcar el 911 en el teléfono de la sala de seguridad, pero me detuve al darme cuenta de lo descabellada que sonaría mi historia. Frustrado, colgué el teléfono de golpe y miré intensamente la puerta por la que acababa de entrar, mientras una voz de mujer joven canturreaba desde el otro lado. «Wes, te prometo que no te haré daño. Hace mucho frío aquí afuera. Por favor, déjame entrar». «Tengo mucho frío, Wes». Se me ocurrió en ese momento que debería haberme ido de la bodega. La puerta del vestíbulo estaba a solo unos 10 pies más abajo del pasillo. Tenía tanta prisa por poner un muro entre yo y esa cosa que acechaba debajo de la pasarela que salir del edificio nunca se me pasó por la cabeza. Pensar que podría haber vuelto a casa, presentar mi carta de renuncia por la mañana y nunca volver a Luna Rosa. Respiré hondo para calmarme, a pesar de lo aterradora que era la idea. Sabía que tenía que averiguar con quién o qué exactamente estaba lidiando. Me giré para ver los monitores de las cámaras y sentí un nudo en el estómago. Todas las grabaciones, excepto una, mostraban estática. Y para empeorar las cosas, cuando intenté revisar las imágenes antiguas, me di cuenta de que había olvidado encender la grabadora de VCR. No solo no pude ver las imágenes de antes, sino que no había ninguna prueba de video de lo que había manipulado las cámaras. Y desesperado por respuestas, abrí el diario de Héctor una vez más y revisé sus últimas entradas. Lo que leí no solo me aterrorizó, sino que confirmó todo lo que había experimentado. El 15 de julio de 1899. Héctor y sus 2 compañeros salían de las cuevas cuando Héctor empujó juguetonamente a Ben. Esto hizo que cayera dentro y a través de la misma pared del túnel por la que había estado oyendo ruidos el otro día. Rompiendo el protocolo, decidieron investigar la nueva cámara. Suena familiar. Por su cuenta, cada uno llevando su propia linterna. Lo primero que notaron fueron los cientos de estalagmitas con forma humana esparcidas por toda la cámara, y en el centro de todas ellas estaba el pequeño estanque. Ben y Daniel se dirigieron al centro de la cámara, mientras Héctor observaba las estructuras con forma de hombre. Cuando llegaron al estanque, encontraron a una mujer desnuda tendida en su borde con la mitad inferior completamente sumergida. Suponiendo que estaba muerta, ordenaron a Héctor que fuera a buscar a su supervisor. Mientras se marchaba, oyó la voz de una mujer, seguida del grito de Daniel mientras éste corría hacia él. Lo instó, confundido por qué Ben y la chica no estaban con él.
Daniel estaba a solo un brazo de distancia cuando unas manos pálidas y con garras salieron disparadas de la oscuridad y agarraron a su amigo por el tobillo. Aterrorizado, Héctor agarró un pico cercano y comenzó a golpear la abertura de la caverna, causando el derrumbe de 1899. Justo antes de que la abertura quedara completamente enterrada, Héctor afirmó haber visto una estalagmita que se parecía a la figura de Ben en el borde del estanque, aún sosteniendo su linterna encendida. Detrás de eso, presenció lo que describió como una criatura que tenía el cuerpo de una mujer de cintura para arriba y el cuerpo de un demonio de cintura para abajo. Estaba acariciando a Ben por detrás. Una semana después, regresó al lugar en secreto, justo antes de ser internado en el manicomio, y dejó su diario allí como advertencia para aquellos que estuvieran dispuestos a creerle. Sin saber realmente qué hacer a continuación, hice lo único en lo que pude pensar en ese momento, que fue sentarme y esperar. Esas siguientes horas fueron las más largas de mi vida. La criatura me llamaba con una voz femenina gimoteante cada pocos minutos, sonando débil y angustiada al principio, rogándome que la ayudara. Después de una hora más o menos, intentó un enfoque más seductor. De nuevo, usando la misma voz femenina. Gemía mi nombre una y otra vez, tentándome con fantasías sexuales que solo podía soñar si le abría la puerta. Cuando el juego no funcionó, hubo una breve ventana de silencio antes de que la criatura comenzara a gritar y a arremeter contra la puerta de la sala de seguridad. Recuerdo vagamente haberme envuelto el uniforme alrededor de la cabeza, esperando amortiguar la cacofonía de uñas raspando y los gritos ensordecedores que eran amplificados por las paredes circundantes de la caverna. Los ruidos eran tan horriblemente fuertes y dolorosos. En un momento dado, de hecho, contemplé abrir la puerta solo para que se detuviera. Pero luego, así sin más, todo quedó en silencio. Con mis oídos aún zumbando, revisé la hora en mi teléfono y me di cuenta de que el equipo de apertura llegaría pronto. A regañadientes, me levanté de la posición fetal y me quité de debajo del escritorio de seguridad, para luego dirigirme a la puerta de metal oxidado al otro lado de la habitación. Con vacilación, pegué mi cara a su superficie fría y rugosa, escuchando cualquier movimiento al otro lado. «Hola, Wes, soy yo». La voz de Carlos resonó fuerte, haciéndome saltar. Dejé mis cigarrillos por accidente en la sala de seguridad y solo vengo a recogerlos rápido. El pomo de la puerta se movió ligeramente mientras intentaba abrirla, y luego maldijo por lo bajo. «Oye, amigo, la puerta está cerrada y dejé mis llaves en mi coche». «¿Me abres la puerta?» «Sí», murmuré. «Lo siento, amigo, ha pasado mucho tiempo». Me acerqué a la cerradura y me congelé. La voz era la suya, claro, pero tenía dos buenas razones para creer que no era Carlos el que estaba detrás de la puerta. Una, Carlos no fumaba. Y dos, no tenía coche, lo cual sabía porque siempre presumía de cómo iba en bicicleta al trabajo todos los días. Fingí abrir la puerta y, un milisegundo después, se oyó un golpe atronador mientras la criatura intentaba arremeter contra la puerta que creía abierta. Volviendo a la voz de mujer de antes, cacareó maniáticamente y, lentamente, con cada segundo que pasaba, empezó a desvanecerse. Pensando que volvía a las profundidades de la cueva, cogí mis cosas y, sin dudarlo, aproveché mi oportunidad para marcharme. Salí disparado de la sala de seguridad y subí las escaleras de piedra. Abrí de golpe la puerta del vestíbulo principal y corrí por la entrada principal hasta mi coche. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue ir a buscar la pistola que guardaba en mi mesita de noche, antes de atrincherarme en el dormitorio. Más tarde esa noche, me despertó el sonido de mi teléfono sonando. Busqué a tientas intentando encontrarlo. Pero para cuando lo hice, ya había perdido la llamada. Tenía 30 llamadas perdidas y mensajes de voz, y 20 mensajes de texto de mi jefa. Supuse que estaría molesta conmigo. Quiero decir, me fui sin cerrar con llave, y solo puedo imaginar cómo estaría la puerta de seguridad después de que la criatura la hubiera estado manipulando durante horas y horas. Sin mencionar el gran agujero en el lugar del derrumbe. Supuse que tenía mucho que explicar. Sin embargo, cuando la llamé de vuelta, las cosas no salieron como esperaba.
Cuando comencé a confrontarla sobre las cosas mencionadas, me dijo que todo estaba bien cerrado y no hizo ninguna mención sobre la cueva o la sala de seguridad. Me preguntó si podía volver a Luna Rosa para ser interrogado por la policía. Me costó todo lo que tenía reunir la fuerza para hacerlo, pero hice lo que me pidieron. Cuando llegué, me dirigieron a la sala de seguridad, donde la policía me esperaba. Me detuve brevemente justo antes de entrar en la sala para observar la puerta y, para mi horror, no tenía ni un solo rasguño. Luego, mientras entraba, vislumbré las cámaras de seguridad. Todas funcionaban perfectamente y el agujero en el lugar del derrumbe ya no estaba. La policía me interrogó durante aproximadamente 1 hora, con la mayoría de las preguntas centradas en Carlos. Cuándo fue la última vez que lo había visto y cómo era su actitud, etc. Aparentemente, Carlos nunca había llegado a casa después de su turno de trabajo. Su esposa pensó que podría haber ido al bar después con algunos amigos. Pero después de llamar y descubrir que ninguno de ellos lo había visto, llamó a la policía. Aquí es donde las cosas se pusieron aún más espeluznantes. Las imágenes de seguridad mostraron a Carlos salir de la sala de seguridad como de costumbre, luego escabullirse de nuevo a las cuevas mientras yo no miraba. Luego se dirigió al callejón de los barcos y se arrastró debajo del viejo bote. En ese momento reprodujeron mi informe de audio sobre el intruso. Mientras salía de la sala de seguridad, un par de rocas cayeron de la cueva, dejando un pequeño túnel detrás, y Carlos salió de su escondite para investigar el ruido. El video lo mostraba arrastrándose hacia un pequeño túnel y, poco después, este colapsó con él aún dentro. Se disculparon por las formalidades, pero necesitaban descartar juego sucio y me ofrecieron sus condolencias. Una vez que obtuve el permiso para irme, partí sin decir una palabra más. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi computadora y comencé a escribir este mensaje. Me ha tomado casi 1 mes escribirlo, porque todavía me cuesta creer lo que pasó. La grabación de esa noche, la que la policía había encontrado, ni siquiera debería haber existido. No sé cómo, pero la criatura debe haber manipulado las imágenes y de alguna manera reparado el daño que había hecho a la puerta de la sala de seguridad. Sé que todo suena a locura, pero es la verdad. Al menos, creo que lo es. No pude haberlo imaginado todo, ¿verdad? Si no me estoy volviendo completamente loco, eso significa que alguna criatura paranormal anda secuestrando personas, almacenándolas en la cueva y encubriéndolo. Piensen en ello por un segundo. Había cientos de personas allí. ¿Qué edad tiene esa cosa? ¿Cuánto tiempo lleva escondida en esa cueva, esperando para atrapar a algún desafortunado transeúnte? Tengo muchas preguntas, pero ni por asomo me voy a quedar para encontrar las respuestas, y ser etiquetado como un chiflado o, peor aún, convertido en carne seca humana. Presenté mi aviso de 2 semanas de inmediato y usé los días de PTO que me quedaban, para no tener que regresar nunca a ese horrible lugar. Pero eso no cambia el hecho de que mi mente sí lo hace. Casi todas las noches, puedo oírlo, llamándome, rogándome que regrese, como una macabra canción de sirena que se repite una y otra vez en mi cabeza. Ahora, si este relato no fuera suficiente para mantenerte alejado, no puedo detenerte físicamente de ir allí, y te deseo lo mejor. Pero a aquellos que estén dispuestos a escuchar, por favor, presten atención a mi advertencia y manténganse alejados de la Luna Rosa.